todo lo que ustedes hicieron en el trabajo. Si alguno me puede decir eso, confirmar o decirme que no, así vemos Sí, cómo lo profe. podemos solucionar. ¿Ahora sí Sí lo se pueden puede ver? ver. Sí, 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 ahora sí. Ah, Ahí bueno. vamos. Ah, bueno, bueno, genial. Sí, había que tildar algunas cositas más. Yo la verdad, perdón, se me mueve acá. No quería tocar nada antes porque si no tenía miedo que se me vayan las notas o hacer algo que después no se pudiera solucionar. Por eso que esperé hasta consultarla a Fermín, hoy estuvimos charlando y me dijo más o menos qué eran las cositas que me faltaban tildar. Digo, bueno, ahora en la clase lo voy a consultar con los alumnos a ver si así lo pueden ver. Bueno, quiero que me digan ustedes qué les pareció el trabajo práctico, cómo les fue, qué dificultades encontraron, si pudieron hacer eso de contrastar cómo estaban resueltas las consignas en qué cosas les habían equivocado, algo que me quisieran compartir digamos, con respecto a eso. Ay, lo agarro la copa. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, o con el texto, ¿qué les pareció el texto? Era un texto igual dentro de todo bastante corto, tenía muchas palabras transparentes, por ahí lo que yo pude notar, por ejemplo, qué sé yo, hay algunas veces que se confundieron las palabras transparentes con otras que son palabras conocidas, algunas cositas así, pero muy pequeñas. Después hay algunas cosas en cuanto a la identificación de la categoría de palabras en una consigna, pero más que eso, no, en general estuvieron muy bien, la verdad, y bueno, me parece que estamos como para continuar. Yo les dejé también anoche, les subí en la carpeta, tienen una carpeta que es la carpeta de la unidad 2 donde ya tienen la primera parte teórica de la unidad, para que ustedes puedan empezar a leer, y ya les dejé habilitado también un foro para trabajar, no sé si pudieron verlo. No, El yo no vi foro, nada Foro. todavía. el foro todavía no, pero sí la carpeta de la unidad 2 sí la vi, profe. Ah, y ahí se puede fijar si ya está visible el foro. Hola, profe, yo me fijé y no lo vi el foro. ¿No? Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces ahora quizás no se los habilité. Ahora cuando termino la El clase se los voy foro a no está. habilitar. Es un foro con una consigna muy sencilla que está vinculado, digamos, más que nada a teoría, con conceptos, digamos, básicos, con lo que es lo que vamos a ver hoy, que vamos a iniciar la unidad número 2, pero no más que eso. Ya la semana que viene sí vamos a empezar con alguna actividad más práctica, pero la actividad que van a tener planteada hoy es como inicial y de algunos conceptos básicos sobre esta unidad, ¿sí? Bueno, algo que me quieran consultar sobre el trabajo, nada, no tuvieron ninguna duda, ninguna dificultad, algo que quieran que aclaremos, que necesitamos, Yo, que necesiten yo, profe, por complementar. ejemplo, por mi parte, le erré a la diferencial de sustantivo y adjetivo. Bien, Vio que usted en el punto, estoy buscando acá, en el punto 4 marcó palabras, tres palabras, y sí, bueno, puso que había que ver cuál era sustantivo. Yo entendí cualquier cosa y es más, y puse una traducción y le puse, bueno, que verbo, bueno, sustantivo y verbo, y era verbo, verbo, sustantivo. No supe cómo claro. hacerlo, Era diferenciar. verbo, verbo, sustantivo. No me acuerdo ahora los términos, pero me acuerdo que era verbo, verbo, sustantivo. Bueno, Era, no te preocupes igual por eso. Esto es cuestión de práctica también. A medida que vayamos ahora, cuando empecemos cuando trabajemos la unidad 2, vamos a tener que focalizarnos más en esto de poder identificar la categoría gramatical de las palabras y ahí seguramente a medida que lo vayas practicando va a ir saliendo mejor, ¿sí? Pero en general la verdad es que estuvieron muy bien para hacer la primera unidad, que era además como un pantallazo muy general. La verdad que hicieron cosas dentro de la generalidad, hicieron cosas muy específicas y lo hicieron de forma adecuada. Así que después, si hubieron algunas cositas, y además que en la mayoría de los casos aprobaron con calificaciones, digamos, aprobaron cómodamente, no es que estuvieron ahí justos, digamos, con la nota. Así que yo lo único que hago cuando califico ya, digamos, están los puntajes asignados a cada consigna. Perdón que acá voy viendo algunos chats, me tengo que acostumbrar a que este chat es diferente al de Mitch, así que si me paso por alto algo que me están diciendo, por favor díganme,
porque yo por ahí hasta que me familiarice con este chat es como que me cuesta ir siguiéndolos. Eh, Les decía que, creo que me estaba diciendo, bueno, nada, que vamos a seguir practicando, vamos a seguir viendo, digamos, profundizando en esto de las categorías gramaticales de las palabras, y en general lo vieron muy bien, no es que quedaron justos, sino que aprobaron cómodamente, más allá de que era algo muy general, hicieron cosas específicas igual, que estaban bien, así que creo que está muy bien. Más que nada lo que tiene que ver también, yo miré mucho, intenté, digamos, captar lo que ustedes comprendieron, que es lo que a mí me interesa, más allá de las consignas que son bien específicas en cuanto a lo que se pide, y que las calificaciones, y las calificaciones no es que yo las pongo de forma arbitraria, sino que están asignadas ya a cada consigna. No sé si ustedes se lo pueden visualizar, cada consigna tiene un determinado puntaje. Entonces yo lo único que hago de eso es leer lo que ustedes hicieron y divido ese puntaje que tienen en la cantidad de consignitas chiquititas de incisos que tiene esa consigna, y a medida que lo que sé que hayan hecho mal, se lo quito de puntaje y le asigno el puntaje que tienen, digamos, de acuerdo a lo que hicieron bien. ¿Eh? Así que es como que también es bastante matemático el asunto ahí, no hay nada que yo pueda poner de forma arbitraria, ni nada, sino que está asignado bien específicamente a cada consigna y a cada inciso. Así que creo que eso es más a favor para ustedes, y además que les permite también a ustedes ver que realmente estuvieron muy bien los trabajos. ¿Eh? Así que hoy vamos a empezar con la unidad 2. No sé si ustedes pudieron ver algo ya. La unidad 2 se llama el bloque nominal o la frase sustantiva. Creo que yo ya les había comentado, en más de una oportunidad les había adelantado, que una vez que hacemos como este pantallazo general o este acceso al texto, digamos, desde la generalidad, lo que vamos a ir haciendo ahora es dividir dentro de ese texto, donde vamos tomamos las palabras transparentes, tomamos el texto, el cotexto, todos los gráficos, títulos, subtítulos, y ahí empezamos a leer y empezamos a separar lo que nos sirve y lo que no, porque es una cuestión también de discriminar, como hacemos una traducción que no es literal, sino que es idiomática, lo que tenemos que hacer ahí es comprender las ideas principales del texto, principales y secundarias, y si no, quitar o discriminar lo que no nos sirve, y dentro de lo que nos sirve tenemos que empezar a separar en los que son los dos bloques de sentido. Por un lado tenemos el bloque nominal o frase sustantiva, y por el otro lado tenemos lo que es el bloque verbal, ¿sí? En este caso, todo lo que tiene que ver con la unidad 2, vamos a ver el bloque nominal o frase sustantiva, que creo que yo ya les había comentado en alguna oportunidad, más que nada cuando empezamos, que sería como muy parecido o equivalente a cuando estudiábamos por ahí lo que era el sujeto y el predicado en una oración, sería muy similar. Acá lo que estudiaríamos sería la parte del sujeto, donde vamos a ver al que hace la acción, o al elemento, o a la persona, o lo que sea, que es, digamos, el que padece o sufre la acción, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces acá nos vamos a centrar en una categoría gramatical que es la más importante dentro de este bloque, que es el sustantivo, ¿sí? El sustantivo va a ser o el núcleo, o también vamos a tener lo que se llama el sustantivo en función adjetiva. Yo les voy a decir acá lo que yo tengo, lo que tengo que me imprimí, que lo mismo que tienen ustedes ahí, que es el material teórico, y dice que el, el nombre de la frase nominal, dice nominal quiere decir nombre. ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de la frase nominal a un sustantivo, que el sustantivo es el que le da el nombre a las cosas o a las personas, ¿sí? Y dentro de lo que son los sustantivos, nos vamos a encontrar con dos grandes grupos de sustantivos, que son los sustantivos propios o los comunes. Dentro de los propios tenemos todos los que son los nombres, los de las personas, los de los países, por ejemplo, y dentro de los comunes sería todo lo que sería como casi excluyente, ¿no? Lo que no es nombre propio es común. Entonces funcionaría casi como de forma excluyente, como que o son un grupo o son de otro. Y además, dentro de esos grupos tenemos otros grandes grupos que son los concretos y los abstractos, ¿sí? Después vamos a ver otras definiciones y otras, digamos, otras divisiones o categorías de sustantivos, pero acá lo importante es que ustedes puedan reconocer
cuáles son los núcleos a frases nominales. Entonces, el material dice que la frase sustantiva se compone de dos sustantivos. Tenemos un primer sustantivo que funciona como el núcleo, y después tenemos otras palabras que lo que hacen es aportarnos más información acerca de ese sustantivo o a eso sobre lo que estamos hablando. Podemos tener, por ejemplo, adjetivos, que antes le decíamos que eran como cualidades. ¿Por qué? Porque el adjetivo califica al sustantivo de alguna manera, no nos dice algo más, nos aporta más información, no sé, lo que sea. Yo digo, no sé, saco, acá tengo un saco verde. Saco, en este caso yo, por ejemplo, digo saco verde. Entonces, cuando yo voy a acceder a una frase sustantiva y quiero empezar a conocer dentro del foro y que sea más fácil, además desde lo visual. Voy apretando acá porque tengo que ir admitiendo a todos los que se van enganchando en la clase. Bueno, por un lado tenemos entonces lo que es el sustantivo. Perdón, que estoy acá, tengo que admitir a los que se van agregando, no pueden entrar a la clase. Bueno, entonces tenemos lo que es el sustantivo núcleo, y por otro lado tenemos los sustantivos en función adjetiva. Dijimos, tenemos sustantivo núcleo, tenemos los adjetivos que son los que califican de alguna manera al sustantivo y nos aportan más información. En este caso que yo les di el saco verde, digo, si yo me pregunto de quién o de qué estoy hablando del saco. ¿Cómo es el saco? El saco es verde, entonces ese color verde es un adjetivo porque me está aportando un poco de información más acerca de ese núcleo, ¿sí? ¿Qué me está aportando? ¿De qué colores? Pero además hay otras cosas que tengo que tener en cuenta, que es cuando yo tengo un sustantivo en función adjetiva. Esto quiere decir que yo dentro de esa frase nominal o frase sustantiva, perdón, estoy trabada hoy, tengo otro sustantivo que no es un núcleo, porque no es, digamos, el más importante, ni es el tema principal de esa frase sustantiva, perdón, sino que es otro sustantivo, pero se llama conjunción adjetiva porque lo califica el núcleo tal como lo haría un adjetivo. Ya lo vamos a ver después de forma más específica en los ejercicios, pero es para que ustedes más o menos vayan entendiendo de que no todos los sustantivos que encuentran dentro de una frase van a ser núcleos, sino que pueden tener otra función, ¿sí? Bueno, a ver. Otra cosa que tienen que tener en cuenta también, y es que se los menciona acá en el material, es que el inglés a veces parece que se hablara de una forma inversa a lo que hacemos en castellano. Yo, por ejemplo, si quiero decir el saco verde, seguramente en inglés lo voy a decir de la forma inversa, voy a decir verde saco. ¿Por qué? Porque en inglés se escribe de esa manera, y generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que con el objeto siempre de poder como resumir la información, sobre todo en lo que tiene que ver en textos científicos, que es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo nosotros, lo que se intenta es compactar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de palabras posible. Y lo que permite esta forma de escribir en inglés, de hacerlo como a la inversa, de escribir de atrás para adelante, digamos, es esto, nos permite compactar la información, usar menos palabras para decir lo mismo. Yo después en el foro les voy a dejar un ejemplo de esto porque lo podemos decir igual de otra manera. Lo que pasa es que generalmente yo puedo decir, en vez de el verde, estoy hablando tal como haría una traducción en inglés, ¿no? Mal hecha, pero para que ustedes me comprendan. Yo en vez de decir el saco verde, diría verde saco. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, en vez de hacerlo de esta forma compactada, podría decir el saco es verde. Pero fíjense que si yo hago esa oración, el saco es verde, yo verde ya lo paso para un bloque verbal, porque yo tengo el saco es, y a partir de que yo digo es, esa palabra es un verbo. Entonces ya el adjetivo me pasaría para la parte del bloque verbal. Por eso, lo que vamos a ver en la generalidad de los casos, de todas maneras vamos a ver también algún ejemplo de lo que sería una frase nominal un poco más larga,
Pero lo que vamos a ver en la generalidad es esto, de la versión compactada del inglés, y donde vamos a encontrar generalmente a los sustantivos en la parte final de ese bloque nominal, ¿sí? Entonces quizás yo no voy a saber, por ahí puede pasar que no sé exactamente qué es lo que me está diciendo, pero yo ya sé que si estoy analizando el bloque nominal, lo más probable es que el núcleo que yo estoy buscando, digamos, la palabra más importante y de lo que yo estoy hablando está al final de esa frase sustantiva, ¿sí? Bueno, después acá les sigue diciendo esto que yo ya les mencioné, que tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los nombres propios, por otro los nombres comunes. También dice que a su vez estos se dividen en concretos y abstractos. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es el tema de los plurales. ¿Por qué? Porque muchas veces los sustantivos, sean núcleos, van a estar en plural y no en singular. También otra cosa que hay que tener en cuenta, el saco que está en el placar. Ahí un compañero me dice, no sé si lo que todos alcanzaron a leerlo, porque yo la verdad es que no sé qué es lo que ustedes pueden leer, si leen lo mismo que yo, me dice, el saco que está en el placar. Entonces, vamos a empezar como yo les decía hoy. ¿De qué o de quién estoy hablando? Si yo digo, el saco está en el placar, yo estoy hablando del saco, ¿sí? Después que está en el placar me está dando una ubicación de dónde está ese elemento, pero acá, digamos, el personaje principal de esto es el saco está en el placar. Pero además, fíjate que cuando yo digo está, yo ahí ya estoy mencionando un verbo, porque es el verbo ser o estar, o sea, el equivalente al inglés sería el verbo to be, que es verbo ser o estar. Entonces, ya la parte que sigue a partir del verbo ya es bloque verbal, ¿sí? La parte del bloque nominal solamente sería el saco, en este caso. Y el núcleo sería saco, ¿sí? Ahora, puede pasar que yo diga el saco, vamos a seguir con lo mismo, el saco y el pantalón. Vamos, son verdes o el saco y el pantalón están en el placar, como quieran. A mí, acá lo que me interesa que ustedes vean es que yo puedo tener más de un sustantivo. Fíjense que acá tengo el saco y el pantalón, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a tener seguramente, que lo vamos a ir viendo también con las actividades es una conjunción. Tenemos dos conjunciones que son las más importantes, que serían and y or, que serían el equivalente en español a y o, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir el saco y el pantalón, el saco o el pantalón. En ambos casos yo le estoy dando el mismo grado de importancia a ambos sustantivos. Entonces, cuando yo les diga, bueno, mencione la siguiente frase sustantiva, cuáles son los núcleos, márquelo, no sé, con color bordeaux, me van a marcar con color bordeaux que ambos son sustantivos, ¿sí? Yo igual ya les digo, te reitero, les voy a dejar un ejemplo para que podamos además tener como algo común de con qué colores vamos a trabajar cada uno, ¿eh? Pero bueno, tengan en cuenta esto. Primero, que puede haber más de un sustantivo. ¿Cómo tenemos que tener en cuenta acá que cuando hablamos más de un sustantivo, por ejemplo, yo quiero decir en vez de saco, voy a decir sacos, es decir, que estoy hablando de varios y no de uno. En este caso tengo que tener en cuenta que en inglés, al igual que el castellano, la forma más común es agregando una S. La S transforma a ese sustantivo desde el singular al plural, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir gato, que es cat, para llevarlo al plural le voy a decir cats, y le voy a agregar la S, ¿sí? Ahora, lo que les voy adelantando, que no vamos a profundizar hoy para no confundirlos, pero lo que les voy adelantando es que también hay ciertas veces que hay ciertas palabras que se salen de esta normativa general de agregar ese y puede ser que cambien. Por ejemplo, la palabra paz, que es colectivo, es una palabra que cambia cuando yo la llevo al plural y la tienen acá en el ejemplo, y para pasarla al plural no le voy a agregar la S, sino que le agrego ES. Pero lo bueno de esto es que más o menos tenemos como una guía, hay algunas palabras que son diferentes, pero en la generalidad de los casos le agregamos la S, o las palabras que le tenemos que hacer otra terminación, yo les voy a dar como un cuadrito en donde dicen las palabras que terminan en X, por ejemplo,
box, ¿sí? Le vamos a agregar la terminación ES. Las palabras que terminan con O le agregamos ES. La palabra que, por ejemplo, family, que termina con Y, para llevarlas al plural, esa Y se va a transformar en una I latina ES, families, ¿sí? Pero no con una S al final, sino con I-S, pero I latina, no Y. Entonces, digamos, más allá de estos cambios que a nosotros nos requieren, que tengamos que aprender ciertas normas para llevar algunas palabras al plural, lo bueno es que o sea, no es que cambian porque sí, sino que, bueno, esto, ¿no? Las que terminan en X, las que terminan en O, las que terminan en E, sigan una cierta regla. Eso es lo bueno. Bueno, o lady, por ejemplo, también acá está ladies. Lady termina con Y, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, disculpe que ¿Qué tal? ¿Cómo interrumpa. estás? ¿Todo bien? Disculpe que interrumpa, pero recién me conecto a la clase porque estoy No, acá en por la favor. sala. Usted ya está hablando Sí, de la teoría nueva que subió, ¿no, profe? sí, sí. De la unidad Quizás la 2. verdad es que yo sí, no puedo ver bien quién se va enganchando en qué momento. Pero sí, lo que les decía al principio, primero, para los que se engancharon más tarde, que son varios, por eso que ven que voy tocando porque los voy admitiendo, es que lo primero que hicimos fue charlar un poquito sobre el trabajo práctico. Ok. Les pregunté a ver si habían tenido alguna dificultad, que me lo transmitieran, si querían que volviera a explicar algo, si tenían alguna duda. También les dije que me hicieron llegar, una compañera me hizo llegar hoy a la mañana un mensaje en donde me decía, porque lo que yo les comentaba es que la verdad es que me lleva mucho tiempo si yo tengo que hacer una devolución individual a cada una de las consignas. En este caso me pasó el fin de semana, por ejemplo, que tenía que subir todas las calificaciones, porque ya estaba en tiempo que tenía que subir todo, tenía más de 100 para calificar entre todo. Entonces, se me hace no me da el tiempo, sinceramente, para calificar de forma individual o hacer una devolución en cada una de las consignas, en cada uno de los trabajos. Entonces, lo que hice fue armar un archivito donde yo les puse todas las resoluciones de las consignas, yo digo, para que ustedes puedan contrastar lo que hicieron con lo que deberían haber hecho en el caso de que se hayan equivocado. Pero hoy a la mañana una compañera me hizo llegar un mensaje y me dice, Paula, yo no puedo ver lo que hice, entonces no puedo contrastar nada porque no puedo ver qué es lo que hice, puedo ver solamente la calificación, no puedo ver lo que hice. Entonces hablé hoy con el coordinador de la Tecnicatura, con Fermín, que además tiene mucho conocimiento en computación, y me dijo exactamente qué era lo que tenía que hacer, cuál era como la configuración que debía modificar en el cuestionario para que ustedes lo puedan ver, y efectivamente los compañeros me han confirmado que ahora sí pueden ver lo que hicieron, ¿sí? Para que ustedes vean, a ver, cómo se hacía, cómo lo hicieron, en qué se equivocaron, y en el caso de que una vez que lo puedan ver bien, tengan alguna duda o quieran que vuelva a explicar algo, lo hacemos, ¿sí? Para que lo puedan ver tranquilo, lo podemos volver a charlar la semana que viene, no hay ningún problema en eso. La idea es que ustedes no dejen de preguntarme, ¿sí? Si tenemos que llevar una clase más haciendo aclaraciones y volviendo a explicar cosas que en el parcial por ahí, perdón, no era un parcial, era un trabajo práctico, que ustedes por ahí tuvieron dificultad, lo volveremos a hacer. Así que quiero que lo miren tranquilos, perdón, y que para la semana que viene, si surge alguna duda o algo que ustedes quieran que yo vuelva a explicar, lo vuelvo a hacer, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, lo que les dije también es que tuve un inconveniente con mi celular, se me partió la pantalla, yo ahí tenía la cuenta de Meet, que es la misma que tengo en la computadora. El tema es que no me acuerdo la contraseña, la verdad que no tengo forma de saber la contraseña, entonces no puedo ingresar, ¿eh? Por eso que les subí esto, les subí los dos enlaces porque Zoom me permite solamente 40 minutos, que dicho sea de paso, en 6 minutos se va a cortar, así que vamos a continuar un poquito más con la clase, pero les voy a pedir que se vuelvan a conectar, sí, con el otro, ahí ya me va avisando que se va a cortar. Así nos conectamos con el otro enlace y seguimos un poco más la clase, y para la semana que viene intentaré solucionar esto. Voy a ver cómo hago para solucionar el tema de mi celular y la cuenta de Meet, ¿sí? Así que eso fue, digamos, en síntesis lo que vimos hasta acá para los que se fueron agregando un poquito más tarde, que se siguen agregando ahora. Y por último, que en el aula tienen ya armada la carpeta de la unidad 2, en donde tienen este material, que es la primera parte teórica de la unidad 2, que es la que yo les estoy dando ahora, para que ustedes comiencen a leerla, y también tienen un foro armado que yo pensé que ya se los había habilitado hoy, pero no, ahora cuando termino la clase se los habilito, y es se llama Foro de la unidad número 2,
el bloque nominal, y ahí van a tener una consigna que es muy sencilla y tiene que ver más que nada con estas cuestiones teóricas que estamos viendo ahora, para que ustedes participen, y ya la semana que viene vamos a hacer alguna actividad más práctica. Así que esta semana vamos a empezar muy tranqui, con ese material teórico y con esa actividad en el foro. ¿Está bien ahora? Para los que se fueron sumando, más o menos están todos ahora al tanto, ¿eh? Así que bueno, vuelvo. Estamos con la unidad 2, que es muy cortita, la verdad. Yo intento no hacer materiales tan largos, sino que intento que más o menos vayan por, eh, que sean como una guía para que ustedes puedan hacer las actividades e intentar eliminar lo que es sobrante y lo que no vamos a trabajar. Son solamente 6 páginas, 5 páginas y media, en realidad, porque la última tiene la mitad de la carilla. Y bueno, estamos viendo esto, lo que es el bloque nominal, estamos viendo que el sustantivo es la palabra más importante, que dentro de una frase nominal, además del sustantivo, podemos tener otras palabras que son las que van a, lo que hacen es calificar de alguna manera o aportar más información acerca de ese sustantivo núcleo, que puede haber más de un sustantivo, que están unidas por conjunciones, en el caso de que haya uno o más núcleos. Las conjunciones más comunes son and y or, que son y, o, ¿sí? El equivalente, digamos, al castellano. Estamos viendo el tema de los sustantivos cuando están en plural, que en la generalidad de los casos se le agrega una S, pero hay otros que cambian porque también siguen cierta normativa, digamos, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo cuando termina en X se le agrega ES, cuando termina en Y se le agrega IES. Bueno, yo igual les voy a dar como una tablita del tema para que ustedes más o menos puedan tener a mano cómo se forman los sustantivos en el caso de que no se les agregue la S. Y después, algo que ya veníamos viendo, también dice cómo hacemos para identificar un sustantivo. Lo podemos identificar por las maneras morfológicas, debemos volver un poquito para atrás, y recordar que cuando hablamos de morfología hablamos de la forma, en este caso de la forma que tiene la palabra, que muchas veces la forma, es decir, cómo está conformada, esas letras que constituyen un término, nos pueden dar una pista acerca de qué tipo de categoría gramatical tiene esa palabra, que hay, como ya los había mencionado, hay ciertas terminaciones que, por ejemplo, son típicas de los sustantivos, como por ejemplo la terminación guión, y latina o n, perdón, o la terminación mens. Creo que tuvieron algún ejercicio vinculado con esto, acerca de las terminaciones, que serían sufijos en este caso. Entonces, digo, más allá de que a veces no sepamos exactamente el significado de una palabra, aunque en el caso, por ejemplo, de la terminación ion se trata casi siempre de palabras transparentes, pero aunque no fuera así, uno se puede encontrar con un término que no sabiendo el significado, ya al ver esa terminación sabemos que lo más probable es que se trate de un sustantivo, ¿sí? Después también tenemos las vías sintácticas, digamos, el orden que tienen las palabras a veces también nos pueden dar un indicio de cuándo estamos frente a un sustantivo. Cuando estamos en una frase nominal hay ciertas palabras que pueden estar dentro de ese bloque nominal y otras que no, que se excluyen completamente, como por ejemplo si hay un verbo, si el verbo no está en ese bloque. Entonces, por ejemplo, si encontramos un adjetivo, encontramos un sustantivo en función adjetiva, encontramos un adverbio, ya sabemos que probablemente ahí, por ese lado, tiene que haber algún sustantivo o más de un sustantivo que van a ser los sustantivos núcleos. Esto sería, digamos, el análisis sintáctico de una oración. Cuando se vamos siguiendo el orden lógico, entonces sabemos que ahí sí o sí tiene que haber un sustantivo núcleo. Les voy avisando que son casi menos 20, así que seguramente se va a cortar, y les pido que se vuelvan a conectar con el otro link, ¿sí? Que creo que está programado para un minuto más tarde. Bueno, después, ¿qué más? Tenemos, acá al final también tienen los sufijos formadores de sustantivos, que es esto lo que yo le decía, que hay ciertas adiciones que se le hacen a las palabras, que no solo transforman la categoría gramatical, sino también el significado, pero que por otro lado nos aportan información acerca de qué tipo de categoría. Esto de la terminación guión, la terminación mens, ¿sí? Bien propias de los sustantivos, que en este caso el sustantivo es el que va a ser el protagonista durante toda esta unidad. Entonces, ¿qué más? Fíjense que acá es muy importante a veces cuando les dice síntesis o recordemos,
yo ahí como que trato de ponerles qué es lo más importante, o es siempre como casi una guía para que ustedes puedan, digamos, hacer, porque al fin y al cabo todo esto que estamos viendo es para que ustedes lo puedan aplicar concretamente en una actividad práctica. Entonces, cuando yo les pongo esto al final, es para que se les sirva a ustedes como una guía para poder hacer todo esto que, que tenemos que aplicar entre que está, digamos, explicitado en tantas palabras que resumidamente ustedes lo puedan hacer. Así como yo les puse también, creo que un resumen en la unidad 1, hacer esa guía, que digo, más allá de todo el material teórico, la idea es que podamos llegar a eso. Entonces intenta hacer como una guía práctica de cómo poder hacer la actividad. En este caso, en la página número 6, que es muy cortito, son unos pocos renglones, tienen 1, 2, 3, 4, son 4 puntitos. Entonces, tienen que prestar atención ahí. Dice, para descubrir el núcleo de una frase nominal o sustantiva, resulta útil preguntarnos de qué o de quién estamos hablando. Entonces, cuando yo les diga, bueno, observe las siguientes frases sustantivas y marque cuál es el núcleo, cuál es el sustantivo en función adjetiva y cuáles son los adjetivos si es que hubiera todos esos elementos en la oración. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a preguntarse, a ver, ¿qué es lo que me dice? Me dice esto. Ustedes, ¿no? Haciendo esa traducción idiomática en su cabeza. Me dice esto, entonces yo acá tengo que preguntarme, ¿de qué o de quién estamos hablando? ¿Sí? Y ahí seguramente les va a resultar mucho más fácil encontrar el o los núcleos de esa frase nominal. Después dice que todas las otras palabras, todos los otros elementos, siguen ahí, ¿no? ¿No se cortó? Sí, profe, estamos acá. Ah, No, bueno. no, profe, anda bien. Ah, bueno, porque yo no sé cuándo se corta, supongo que me va a avisar. Bueno, Paula, dice que todos usted los toma elementos, asistencia, sí, ¿verdad? acá yo lo fui, me queda grabado, calculo que acá, en el Listo. chat, ¿sí? Ya nos Si estamos no, cualquier cortando, ¿eh? Quedan cosa, 2 minutos, profe. quedan 2 minutos. Bueno, Sí, ahora cuando se corte, se vuelven a conectar, haremos 10 minutitos más, no más de eso, y, y terminamos la clase, ¿sí? Así que cuando se corta, se vuelven a conectar. Así además vamos a ver ahora esta semana, estoy pensando algún ejercicio para hacerles en el foro, además de esa actividad que ya tienen, para que ustedes ya puedan ir. Vieron que, no sé si a ustedes les pareció, pero por ahí la actividad que yo les subí ahora con toda la resolución de las consignas, capaz que también les da como una pauta de cómo deberían hacerse, porque a veces yo lo que también entiendo y que intento como leerlos a ustedes, pero más allá de lo concreto en las palabras, es que a veces uno puede saber lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo hasta que lo ve hecho en una actividad. No sé si les pasa eso. Por ejemplo, vi cuando hicieron las actividades de marcar el prefijo, el sufijo, hay algunos que escribieron un montón y quizás, no digo que esté mal, yo de hecho se lo califiqué bien, pero quizás les puede servir, digamos, para, en el caso de esa actividad y en el caso de lo que estoy pensando para hacer en el foro de esta unidad que lo estoy pensando ahora, para que ustedes puedan saber cómo hacerlo de la forma como más simple posible y que además les lleve menos tiempo, ¿sí? Entonces estoy pensando que quizás lo que puedo hacer, una vez que ustedes vayan ahora participando de ese foro, me vayan enviando las intervenciones, yo les ponga algún ejemplo y decir, bueno, miren la siguiente frase sustantiva. Fíjense que traducida sería tal cosa, si yo tengo que buscar el núcleo, les voy a marcar cuál es el núcleo, cuál es el sustantivo, cuál es función adjetiva, sustantivo, función adjetiva, una explicación chiquita, y les voy a dar, no sé, 5 o 6 frases para que ustedes puedan hacerla. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Sí, ¿Les está bien, parece profe. bien?
pero yo te digo, justamente una compañera me dijo de una, hay una aplicación, no sé cómo es, que bueno, ya me la mandó por ahí, por WhatsApp, así que la voy a mirar a ver si para la semana que viene puedo armar algo para que lo tengamos, y además que es de forma interactiva, o sea que se puede también hacer alguna actividad, algo donde ustedes también puedan participar. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? No, por Muchas favor, gracias. gracias a vos. Así que bueno, pero más o menos quedamos ahí, no le sumo nada más, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar acá. eh, yo les voy a dejar ahora. Ya activo el foro para que ustedes puedan empezar a participar. Después les voy a subir unas oraciones, seguramente ya el día viernes, para que las puedan trabajar el fin de semana. Y me voy a poner en campaña para poder ver si podemos, para la clase que viene, hacer algo así tipo interactivo y para que pueda ser más gráfico el tema de la clase y a ver si ustedes también pueden participar, que sería buenísimo. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Sí, Bueno, profe, bueno, por fin. Sí, y muchas gracias. no, por favor, gracias a ustedes. Miren los trabajos prácticos, mírenlos tranquilos, contrástenlos con eso que yo le dejé, ese archivito, y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, la semana que viene lo vemos en la clase. Y voy a intentar Perdón, solucionar esto. profe, Sí, yo recién entro porque no me podía conectar, no sé por qué, a la segunda bueno. enlace. ¿Qué dijo anteriormente? Que quería escuchar bien. No, que lo que me transmitió una compañera es que por ahí se pierde un poco, y lo cual es totalmente normal, porque lo que le decía, esto es lo que tiene lo de la clase virtual, es que nos falta un poco lo gráfico, y justamente había una compañera de acá del IPAP, que es de otra asignatura, me comentó que estaba utilizando no sé si es una aplicación, no sé qué es, que permite, digamos, hacer algo que es tipo gráfico, que ustedes también pueden, los alumnos pueden participar. Entonces lo que yo le decía es que me voy a familiarizar con eso, a ver si lo podemos implementar nosotros también, con la idea de esto de por ahí capaz que puedo armar tipo, no sé si será tipo PowerPoint o cómo será, pero para que ustedes lo puedan ver y si pueden participar mucho mejor. Vamos a ver si lo podemos implementar a partir de la clase que viene, aunque sean algunas clases, ¿no? Profe, Está todo Ah, nosotros, por ejemplo, disculpe, nosotros, por ejemplo, matemática, tenemos la profe de matemática que usa un pizarrón blanco con un marcador sí, y nada, un espectáculo, porque bueno, nos explica y a la vez nos da ejemplos de cosas por ahí. Si no, digo yo, si no le agarra la mano a la aplicación, estaría bueno que sea un pizarrón como para nosotros ir anotando y creando nuestro apunte, porque por ahí si habla y no le entendemos de una, nos cuesta, y más estudiar por ahí para el parcial. claro, sí, claro, entiendo. Además, nos en convienen las asignaturas también anotaciones. como matemática o como inglés, donde hace falta lo gráfico. Sí, yo entiendo que hace falta lo gráfico, pero bueno, voy a ver si lo podemos hacer así tipo virtual, estaría buenísimo. Si no, bueno, veremos de encontrar un pizarrón, algo para poder escribir, pero vamos a ver si lo podemos hacer así, porque sé que lo están usando en algunas asignaturas y les viene muy bien porque además de esto, de armar la clase, pueden hacer actividades como en línea, ¿eh? Profe, Así que bueno, vamos. lo que puedo hacer si no es compartir directamente la presentación de la materia, la que compartió en la clase, y escribir sobre la Sí, misma presentación. Hay programas como, no sé, creo que es Journal o algo así se llama, que le deja sí. escribir a usted arriba de la misma presentación. Bueno, bueno, vamos a ver, me voy a poner a investigar en eso para implementar algo de eso, algo de estas ideas que me están tirando, que les agradezco porque todo lo que sea para mejorar, todo sirve, y además por ahí yo solamente doy esto, pero ustedes que tienen más asignaturas y están como todo el tiempo, digamos, cursando, seguramente hay profesores que tienen otras ideas, pero entonces ustedes también me las pueden transmitir a mí. Yo la verdad es que este momento solamente estoy dando clases acá, hace bastante que no doy clase ni presencial y eso, entonces como que capaz que hay algunas cosas que me he perdido, pero bueno, todas las ideas que ustedes me puedan aportar, y justamente por esto que les decía, que están todo el tiempo tomando clases, y los profesores que se dedican un montón a esto, quizás me pueden aportar ideas que están buenas y las podemos ir viendo si las podemos implementar nosotros. ¿Eh? Bien, yo ahí le dejé en el chat, por las dudas, para que lo revise. Le dejé el Ah, enlace bueno, a bueno, a la aplicación.
Bueno, dale, Guillermo, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos terminando entonces. Empezamos con la unidad 2. Nos vamos leyendo en el foro y vemos la semana que viene cómo podemos hacer esto un poco más gráfico. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? No, por favor, gracias a ustedes. Listo, profe, Que sigan gracias. muy bien, que siga muy bien la semana y nos vamos leyendo en el foro, ¿eh? Cualquier Profe, cosa me ¿tomó escriben. asistencia? Los tengo No, ahí en el gracias. chat, pero bueno, voy Ah, a ver ahora buenísimo. cómo me queda el chat acá en Zoom. Si no, cualquier cosa les aviso y después vamos a anotar la clase que viene, ¿eh? Bueno, pero ¿Sí? gracias. Bueno, no, por favor, Chao, gracias a profe. ustedes. Gracias, y nos estamos viendo entonces. Nos vemos, que Nos anden estamos, bien. Buen Buen fin fin de. de... sigan bien, gracias, igualmente para ustedes.